Hola Padre, hola, hola, hola a todos. Vamos a comenzar este Dios que va a ser muy valioso, muy importante para nosotros. Hola Patico, hola Padre, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y Qué tú? alegría verte, Igual. agradeciéndote por esta invitación, por dejarnos entrar en tu corazón, dejarnos entrar en algo tan importante que es la espiritualidad y permitirnos este espacio. De verdad que sí. Nada, muchas gracias. Pero cuéntame un poco de la fundación. Claro que sí. Mientras que todos se van conectando, pues vamos hablando un poquito de la fundación y la idea es que realmente entendamos que por más de que tengamos nosotros tengamos una tarea como fundación, en este momento estamos unidos para Ujú. generar el impacto en nuestro país. Entonces, eso es lo que queremos dejar como mensaje, que indiscutiblemente el objetivo o el objeto social de la fundación es ayudar a muchos niños de escasos recursos. Pero en Ujú. este momento todos somos iguales y estamos tratando de ayudar a las familias que a través de nuestras redes sociales nos están escribiendo y nos están haciendo un llamado. Entonces no podemos ser indiferentes y eso es lo que queremos. La fundación, como les estaba diciendo, el objeto social son los niños. Con ellos Ujú. vamos a barrios vulnerables de la ciudad de Bogotá, compartimos en el área, vamos al campo, vamos y entramos en su conflicto, porque es un conflicto donde encontramos drogadicción, prostitución, donde encontramos una serie de excesos y adicional un foco de crimen, porque pues aún persisten en Bogotá sitios donde se expende droga y donde se cometen ciertos delitos que muchas veces no son contados a través de las redes sociales o a través de la televisión. Entonces, nosotros hemos venido trabajando para generar un cambio de chip en todos los niños y que ellos día a día reconozcan que hay un Dios que sí puede sacarlo a uno de las circunstancias en las que vive. Ujú. Básicamente eso es lo que hacemos, trabajamos con ellos, les damos de comer, les damos pues alimentos, los vestimos, les damos elementos ni siquiera usados, sino tratamos de esmerarnos entre todos los voluntarios. Ah, bueno, porque me faltó algo muy importante, la fundación es sin ánimo de lucro y todos los ingresos o todo lo que se saca es del bolsillo de cada voluntario. Entonces, nosotros somos todos profesionales y tratamos de recaudar entre nosotros para darle pues a ciertas personas con las cuales llevamos un proceso, porque entendimos que esto no es de ir de sitio en sitio, sino esto es de enfocarnos en una problemática para poder sacar adelante un país, para poder sacar adelante una comunidad que muchas veces es olvidada y que muchas personas creen que este trabajo es para una, no sé, para generar una fama o ir como si fuera de, de dispersión para la mente. No, esto es algo que nos nace y por eso nos enfocamos en ciertas zonas y llevando el proceso tan indispensable, porque pienso que no solamente el proceso se lleva con las personas, sino el proceso creo que parte de Dios. Dios es un proceso, para llegar a la fe es un proceso. Y más adelante pues tú nos contarás de eso porque creo que tú eres la persona idónea para poder compartirnos esta serie de ítems que son vitales para crecer en fe. Bueno, y para los que no me conocen, para finalizar con esta pequeña introducción, pues yo soy Francisco Martínez, soy piloto comercial y amo servir. Dios me puso acá, estoy tratando de generar un espacio de honestidad, de sinceridad con toda la gente. Los que me conocen y saben que están acá, saben que estoy haciendo un trabajo que no me compete a mí, entre comillas, pero nos compete a todos. Y muy pocos estamos regalándole el tiempo a las personas. Tiempo que, por ejemplo, como el padre se lo dedica 24/7 a una comunidad que muchas veces es desagradecida. Entonces, creo que es como un mensaje que quiero dejarles. Este es un trabajo de todos. Es un trabajo que no importa profesión, no importa religión, no importa. Lo importante creo que es entender que hay un propósito y que Dios nos pone donde Él quiere que estemos. Ahora sí, las redes son del padre Juan Carlos y por favor, padre, para los que no te conocen, para los que nunca te han visto o los que ya te conocen, nos gustaría también saber de ti, por favor. Bueno, Francisco, mira, yo me llamo Juan Carlos Durán, yo soy mexicano. Yo llegué a Colombia hace
9 años y medio y llegué primero a Medellín. En Medellín yo trabajé con los grupos de jóvenes que tenemos y prácticamente yo era encargado de la acción social con los jóvenes. Entonces nosotros hicimos acción social en la Comuna 13 con una fundación que se llama Soñar Despierto, Sí, la conozco. En Santo Domingo también y arriba de Santo Domingo. También había otra fundación que se llamaba Lazos por Colombia que ayudaba a los desmovilizados y que daba formación. Y después estaba otra fundación que se llama Darte que trabaja todavía con habitantes de la calle. Después de eso me nombraron rector del Colegio Cumbres que tenemos en Medellín, donde estuve 4 años y medio. Después de eso me pidieron que fuera a Bogotá, a Chía, al colegio que tenemos en Chía, y allí estuve 3 años. Y al mismo tiempo yo colaboraba durante este tiempo con un apostolado que se llama Misiones, que es Juventud y Familia Misionera en distintos momentos. Entonces nosotros íbamos a lugares necesitados en Semana Santa y a lugares necesitados en la semana de descanso de octubre. Prácticamente la semana de octubre hacíamos misiones humanitarias y en la Semana Santa eran misiones de evangelización. Y después de eso, hace 4 o 5 meses, a mí me pidieron que ayudara en la administración de la congregación de los países de Colombia, Venezuela y Ecuador. Entonces, yo estoy prácticamente en este proceso tratando de colaborar, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tú dices es muy interesante. Muchas de las personas se preguntan de cómo ayudar y cómo hacer el bien, y muchas veces es sin la necesidad de darle gracias a Dios. De hecho, muchas de las personas fueron o crecieron en un proceso católico y a la larga se alejaron de Dios, ¿no? Pero no es que se alejen de Dios, se alejan de la idea o de la formación que recibieron de ese Dios que se les presentó. Entonces aquí yo voy metiendo poco a poco lo que tú me preguntaste sobre la parte de espiritualidad, ¿no? Claro que Entonces, sí. para, para poder entender este movimiento, uno parte de que uno nace tanto en México como en Colombia en un sector altamente católico. Pero Sí. altamente católico nos referimos a altamente tradicional, o sea, se hacen muchos eventos tradicionalmente católicos. Y uno piensa que a mayor participación en los actos católicos, uno realmente es más católico. Y realmente no es verdad. Y es ahí donde se aplica el dicho que se dice aquí, que dice el que peca y reza empata, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que uno parte es de que para poder ayudar en una fundación uno tiene que sentir la necesidad de dar algo. Entonces uno siente la necesidad y le nace del corazón hacer ese algo. Entonces, por ejemplo, en las misiones que nosotros hacíamos en octubre, prácticamente los jóvenes que eran de estatus social alto, ellos pagaban dinero para ir a ayudar, pero dormían en el suelo, dormían en colchones inflables y ellos mismos muchas veces se cocinaban, tenían que caminar, tenían que bañarse con agua fría y mucha gente les decía, oye, estás pagando 300,000 pesos por 4 días para ir a pasarla mal. Pero el problema no es que uno va a pasarla mal, o sea, muchos de ellos iban para hacer las horas de alfabetización, pero el tema es que muchos de ellos sienten que tienen que hacer algo para tranquilizar la conciencia, muchas veces. Entonces, una de las salidas es hacer obras buenas. Sí. Entonces, a más cantidad de obras buenas que yo realizo, yo creo que yo tengo una conciencia tranquila. En algunos casos, otros casos no, obviamente, ¿no? Entonces, para mí la experiencia de Dios no parte de la doctrina católica, parte de un encuentro personal con alguien. Entonces, Pero, pero yo quiero que nos aclares algo para todos, porque pues el tema espiritual pues abundan muchas cosas, ¿cierto? Y yo quiero que le cuentes a la gente lo que es una doctrina sana.
lo que es una doctrina donde realmente, por ejemplo, como ustedes como padres cultivan, no sé, yo hablaba qué día con un seminarista de México, Miguel Canizales, a quien le mando un saludo muy grande. Gracias por estar acá, Miguel, y escuchar a este baluarte, o sea, de verdad que yo estoy emocionado de tenerte acá. Estoy muy emocionado porque para mí eres una persona que eres un norte en la Iglesia Católica, para mí lo eres. Entonces, por eso te pregunto, ustedes se preparan durante un tiempo, no 12, 13 años, no sé cuánto es, eh, y esa doctrina sana, quiero que se la cuentes a la gente, ese esfuerzo, esa entrega de la vida de ustedes en Dios, de dejar su vida como sí, o sea, dejar la vida mundana por entregársela a Dios, quiero que se la cuentes a la gente porque para mí es importante que todos entiendan que esto no es algo que de la noche a la mañana ocurrió y que es que queremos ser católicos. No, para mí es la doctrina de la que tú hablas, creo que es indispensable incluirle la doctrina sana, la doctrina donde realmente están obrando 24/7 a Dios y para Dios. Pues lo que pasa es que, mira, no hay una doctrina sana si no hay un encuentro. De hecho, el Mm, fundamento, por ejemplo, el caso más emblemático es, normalmente nosotros podemos actuar bien o mal, o con pena o sin pena, pero por ejemplo, si vamos en el auto de un amigo, nuestro comportamiento es distinto a si vamos en un bus. claro, O sea, nuestro comportamiento claro, normalmente cuando estamos con alguien que nos quiere es distinto a cuando sí, estamos en un sector globalizado, pues nosotros, y si no nos conocen, pues mucho mejor, ¿no? Nosotros podemos actuar y hacer y deshacer, pero si estamos con alguien que es para nosotros alguien importante, un papá, mamá, un abuelito, pues alguien, un amigo, mi comportamiento es distinto. Entonces, yo creo que normalmente nosotros pensamos que la doctrina es pues todo el compendio que nosotros tenemos en la cantidad de libros, ¿no? Realmente no es verdad, porque de nada sirve tener unas tradiciones buenas, por ejemplo, una familia que tiene tradiciones buenas, pero no se obra por convicción. Y por convicción no significa que yo acepto estas doctrinas, estas normas o estos principios, significa que yo los quiero vivir. Pero yo no los vivo porque me los imponen, yo vivo porque quiero vivirlos. Entonces, yo creo que aquí el punto del cual partimos es de que yo tengo que encontrarme con ese alguien. Y ese alguien sí, es un amigo, es alguien que me manifiesta, que se abre a mi vida y me marca unos consejos. De hecho, cuando uno comienza a encontrarse con Dios, uno lo primero que tiene que aprender a escuchar es el corazón y aprender a saber discernir cuáles son los vacíos que uno lleva en la historia. Porque cuando uno aprende a descubrir cuáles son los vacíos que uno lleva en la historia, uno se da cuenta del modo como Dios obra en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no va a llenar vacíos. Dios no llena vacíos. Dios obra a través de la historia de las personas de mi historia y va ayudándome a que yo no caiga más abajo. Es decir, normalmente el proceso de sanación parte de un reconocer que durante mi primera etapa, de los 0 a los 8 años, yo recibo muchas cosas de mis papás, buenas y malas, desde la gestación hasta los 8 años. A partir de los 8 años yo comienzo a ser más consciente y comienzo yo a obrar de acuerdo a esos vacíos o a esos regalos que Dios me da a través de mis papás. Entonces, por ejemplo, si mi papá no está presente o si mi mamá no está presente, yo tengo una carencia afectiva de mi papá o de mi mamá. Entonces, se pueden hacer dos desniveles, o una autoestima baja o una violencia para querer ser apreciado o apreciado. Entonces, en ese movimiento que tienen los corazones la persona, normalmente, o a no ser que sea una persona muy cuidada por Dios, que le ayuda mucho, pero normalmente las personas, como todos nosotros, caminamos en la búsqueda de llenar esos vacíos.
Entonces llega un momento en el cual nosotros decimos, sí, nadie me quiere, o sea, yo tengo una autoestima baja y entonces yo, pues, en las chicas tiene un efecto, en los hombres tiene otro efecto, y yo comienzo a vivir una soledad, a aceptar que estoy solo, a aceptar que no valgo, a aceptar que tengo que mostrar, a aceptar que tengo que vivir de un cierto modo para ser valorado o valorado. Y ahí es donde se da, pues, muchos de los comportamientos que se llaman desordenados. Pues normalmente una persona, como te decía, que quiere ayudar en los ambientes sociales, normalmente no acepta una vida de pecado, pues, no, pues Dios entra en su vida de algún modo, pero intenta taparlos de otro modo. Entonces, lo que pasa ahí es que Dios es alguien que es teórico, alguien que yo recibí en las clases, alguien que yo recibí en la tradición, alguien que yo recibí en el rosario, y entonces se vuelve toda una fase de apariencias, pero yo no obro desde dentro del corazón. Entonces, quien es mujeriego va a seguir siendo mujeriego, quien es alcohólico va a seguir siendo alcohólico, quien es ladrón va a seguir siendo ladrón. ¿Pero por qué? Porque viene todo desde la historia pasada, pero como no se da cuenta que está haciendo eso para llenar unos vacíos, para querer ser apreciado, o porque querer ser valorada, entonces surgen muchos problemas. Entonces, el punto es cuando nosotros nos damos cuenta de que en un alto dentro de nuestra conciencia, cuando ya nos sentimos vacíos, cuando ya nos sentimos solos, cuando ya nos damos cuenta de que ningún hombre, que ninguna mujer puede llenar nuestro corazón, que ni todas las cosas materiales nos pueden dar tranquilidad y paz, y que yo llega un momento en el cual yo paro y digo, oye, es que no soy feliz, no soy feliz, siento soledad. En ese momento, cuando yo ya me desapego de todas las cosas, es cuando me doy cuenta que nunca he estado solo. Y que Mm. lo que yo buscaba en las personas, que yo buscaba en las cosas, era falso, era una ilusión. Y que en todo momento, desde que yo soy pequeño, Dios está constantemente, a pesar de las carencias de mi mamá, a pesar de las carencias de mi papá, a pesar de las carencias afectivas o a pesar de las muchas cosas que yo pude haber tenido, Dios está por encima de todo eso. Entonces, en ese momento surge la verdadera relación con Dios. Y esa verdadera relación con Dios es la que me dice, tú no eres lo que aparentas, ni el modo como te ves, sino quién eres tú. Y por encima de tu historia hay alguien que te quiere, y hay alguien que te perdona, y hay alguien que te acompaña. Y cuando tú entras en esa compatibilidad, entonces tú ya le respondes a un amigo. Entonces, cuando tú le respondes a un amigo, ya eso se llama moral, ya se llama ética. Es un modo de comportar con un amigo y un modo de relacionarme Pero con un espera, amigo. espera, el responderle a un amigo nos traduce que eso se llama moral, ¿cierto? Sí, pues en Es- el lenguaje coloquial, sí. sí. Sí, 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 por eso es lo que quiero que la gente entienda, que el ser consecuente con nuestros actos se llama moral, porque no podemos ser tibios, no podemos ser unas personas que hacemos una cosa y después estamos haciendo otra. Lo que Debemos pasa, llevar un lineamiento. lo que pasa es que uno no puede decir, o sea, la moral existe, como te dije, o sea, la moral existe en Sí, estos libros y en libros más sí, gruesos. Lo que pasa es que es la moral que es fría. ¿Por qué? Porque te dicen, el acto sexual está mal y la persona te dice, pero es que lo hice con amor. Y dije, pues sí, o sea, una cosa es que yo lo haga, que yo robe con amor, otra cosa es que yo fume con amor, otra cosa es que yo me drogue con amor, pero por más amor que yo le ponga, no va a dejar de ser desordenado. así es, así es. Entonces, el punto del desorden, todo el mundo, todos nosotros entendemos el desorden. Por Ujú. ejemplo, quien habla de más y quien habla de menos, quien come de más y quien come de menos, quien bebe de más y quien bebe de menos, quien ama de más y quien ama de menos. Prácticamente todos nos movemos en dos puntos extremos, de los cuales nosotros podemos llamar es un desorden. Entonces, cuando nosotros entendemos el desorden, nos damos cuenta de que hay algo que está mal en sí misma, hay acciones en sí mismas malas, pero que a veces por nuestra formación, por nuestra cultura, nosotros no alcanzamos a vislumbrar eso.
pero normalmente llega un primer momento en el que la persona que se acerca a la droga y se acerca a la droga para llenar sus vacíos, siente que calma sus vacíos, pero se da cuenta de que hay algo que es de afuera que le está haciendo daño. Pero realmente, como dice Cristo, no es lo que procede de fuera lo que me hace daño, sino lo que procede de dentro. De dentro del corazón es de donde parten todos los actos egoístas. Entonces, Oye, qué si tremendo. yo, si yo, Qué si tremendo yo, lo que dices. Dale, dale, sigue, sigue. o sea, si yo, por mi parte, yo me pongo a juzgar a las personas por lo que hacen por fuera, sin comprender su historia, entonces yo cometo un error. Yo me convierto en un moralista. Uy, Entonces, muy fuerte. si por mi parte, si Dios en mi vida, Él nunca me ha partido con un rayo a pesar de que yo pude haber hecho daño antes de entrar al seminario, o si yo me pude haber equivocado, o si 1000 personas se han equivocado y como dice el Evangelio, si Dios hace salir el sol sobre los buenos y malos, quiere decir que es un Padre bueno. Ahora, que sea un Padre bueno no dice que no sea un Padre justo. Entonces, uno tiene que Buen compaginar punto, buen las punto. dos cosas. Entonces, cuando uno se encuentra con Dios, uno se encuentra con alguien al cual le tiene que responder por amor. Entonces, toda mi vida ya no es compaginarla con lo que yo creo que está bien, sino con lo que Él me revela que está bien. Pero entonces Entonces, Él, para poder entender eso, Padre Juan Carlos, lo que tenemos que hacer también es poner de nuestra parte y tomar las escrituras y basarnos sobre ella. ¿O tú qué opinas en ese aspecto? lo que pasa es que para mí las escrituras, o sea, es muy interesante hacerlo a partir de las escrituras, pero Sí. normalmente una persona que nunca se ha acercado a Dios y toma la Sagrada Escritura se va a perder. Entonces Y, necesita de alguien que le ayude a caminar. claro, Primero a sanar las cosas interiores que lleva la persona y después para decirle, mira, está tal texto, está tal texto, está tal texto, y luego viene la formación gradual. Porque nosotros estamos partiendo de que desde un concepto enciclopedista de la formación. Es decir, tú agarras el saber y lo comienzas a leer y lo comienzas a recibir y después lo formas. Y eso lo único que forma es una persona basada en cosas teóricas. El error de la educación hoy es que es una educación basada en conceptos, pero no tiene una aplicabilidad. Entonces, lo claro, que claro. la educación moderna está tratando de cambiar es que lo que yo recibo en el colegio sea aplicable a la realidad. Por ejemplo, yo tengo un primo que dice, un día más sin saber para qué me sirve el trinomio cuadrado perfecto. Y es verdad, o sea, dime tú, desde tu ser piloto, ¿cuándo has aplicado el trinomio cuadrado perfecto? No, definitivamente tienes toda la razón. Estuvo muy bueno ese paralelo que hiciste, porque, pero sin embargo, no tanto como el trinomio cuadrado perfecto, pero sí aplicamos cosas que se derivan de él, ¿cierto? Pero Pero muchas dime veces quién sabe. ignoramos, por eso, pero muchas veces ignoramos el concepto y ahí es donde Es, quedamos perdidos. no, claro, pero si tú en esa parte uno no hace el cambio, las personas jamás se van a acercar Claro, a Dios. O sea, claro. si tú les dices que el concepto de Dios se basa en una relación sobre pecado y sobre no pecado, pues la mayoría de las personas se van a alejar de Dios. Claro, por supuesto. Pero ven, Entonces el entonces, punto que cuando... cuál sería Dime. el consejo que le das a toda la gente que está en estos momentos? Porque a mí me parece indispensable un consejo respecto a, bueno, pues mucha gente te enseña, no, pues coge la escritura y a partir de ella entiendes todo lo que sucedió, en fin, pero muchos, como dices tú, cogen la escritura y quedan perdidos. ¿Cuál sería el Pues secreto para poder encontrar esa relación con Dios o encontrarlo a Él? Pues lo primero que yo parto de la experiencia que yo tuve. O sea, yo Sí, parto desde que si yo no sé escuchar la voz de Dios en mi corazón, de ese Dios que me invita a algo distinto, entonces yo no lo voy a entender. Y aquí parte, por mm. ejemplo, yo me lo encontré después de una fiesta. O sea, después de una ¿Cómo rumba, así? Yo quiero saber esa historia. después de una fiesta, lo que me pasó fue que me dejaron en mi casa
Y entonces yo llegué a mi cuarto y pues no había nadie, ya nadie estaba esperándome en la casa. Y es de esas situaciones que tú llegas y sientes la música todavía aquí y la noción de que te están empujando todavía las personas. Y la persona que arreglada que saliste de tu casa ya no es la misma porque te ves y dices, pues, yo no soy el mismo, ¿no? Y, Este, y los bolsillos tampoco, porque llegaste sí, sin entonces dinero. cuando tú haces ese, pues prácticamente lo que tú estás haciendo es que tú te das cuenta de que todo lo que tú pensabas que era verdad, la novia, el licor, los amigos, la música, el pasarla bien, el pasarla chévere, ya no existe. Entonces eso y quedó en el pasado. Entonces, como queda en el pasado, la pregunta que yo me hice fue si realmente eso era la verdadera felicidad. O sea, uno tiene que vivir de fin de semana en fin de semana, en fiesta, para ser feliz durante ese momento. Y uno llega a su casa y uno se da cuenta que te dice, la conciencia del corazón te dice, no eres feliz. Entonces, cuando yo escuché eso, yo volteé y me encontré con el crucifijo que siempre había tenido y en ese momento me vino una convicción que me dice, Dios sí existe y te quiere. O sea, pero no es otra cosa, sino es una convicción de que dice, realmente lo que importa aquí es el amor. Y no es eso lo que tú estás viviendo, sino, Ujú. pues uno se comienza, a partir de ese Dios existe y está aquí, uno comienza a unir muchas cosas de distintos puntos. Uno dice, es que no se trata yo de pasarla bien, ni siquiera de ser moralmente bueno, sino de ser alguien que ama y que recibe ese amor. Porque nosotros estamos acostumbrados a amar, pero no estamos acostumbrados a recibir amor. Y el punto se trata de quién ama más, cuando realmente nosotros somos amados ya desde que somos concebidos. Entonces, en ese momento yo digo, bueno, ¿y entonces ahora qué hago? Pues entonces, en lugar en las fiestas, yo seguía yendo a las fiestas, pero yo cuidaba a mis amigos y decía, no, es que no es suficiente cuidar a los borrachos. Pues no es solo, uno no vive para estar llevando a los borrachos a sus casas. Muy Pues cierto. entonces, uno que hace, pues uno trata entonces, de lo que yo tengo, del día a día, de lo normal y de lo ordinario, yo salgo al paso de las necesidades de los demás. ¿Y eso qué significa? Significa que yo trato de ayudar a los demás. Entonces, por ejemplo, mi papá, por la empresa que tiene, pues le regalaban comida, entonces llegaba a la casa con un montón de comida, por las personas del pueblo donde él tenía la empresa de transporte. Entonces, pues yo agarraba esa comida y la regalaba. Pero uno no tiene una noción de qué está bien porque yo agarraba una manzana y se la daba a una viejita que no tiene dientes y es un, o sea, ya está hasta mal, ¿no? Pero en el afán de querer ayudar, uno puede cometer errores por querer hacer el bien. Pero el punto es, Wow. cuando uno quiere ayudar, uno va saliendo de sí mismo y comienza a dejar aquello Sí. que a mí me parecía que estaba bien y entonces yo comienzo a ser distinto. Entonces yo digo, es que ya no es suficiente no hacer esto en las fiestas, sino ayudar a mis amigos. Y entonces uno se dice, bueno, y al final de todo esto, lo único que yo puedo hacer es apuntar hacia el único que ha transformado mi vida, que es Dios. O sea, porque el único que va a Y transformar la vida es Él. O sea, ni siquiera soy yo, porque el sacerdote lo único que se encarga es de apuntar a Dios y decir es que el que transforma las vidas es Él, no el sacerdote. Los sacramentos que recibe la gente es la obra de Dios en el corazón de las personas que quieren acercarse a Él. Entonces, cuando uno entiende para eso, todos, claro. uno se da cuenta de que por más egoísta que uno sea, un hombre o una mujer, por más solo que se sienta, no la va a encontrar la respuesta en las personas ni en las cosas materiales. Mm. Entonces, uno se da cuenta cuando uno recibe en las fundaciones a muchas de estas
buscan llenar ese vacío a través de dar un poquito. Como te decía, uno va y le dice, yo le daba la manzana o le daba el pan a la señora, se iba repartiendo cosas en la calle, llena el corazón. O sea, yo le puedo resolver el problema puntual, pero a final de cuentas, yo no le voy a transformar la vida a esta persona. Realmente cuando una persona va a una fundación es porque quiere llenar su corazón. Entonces, cuando se Claro, acerca un niño, se acerca una persona y la persona le dice gracias, le llena el corazón. Y no es nada material, es algo que es una compatibilidad del corazón que le dice, hiciste bien. y Ahora, ahora en ese momento, la persona, si no da el salto, se va a quedar diciendo, todos los actos de la fundación me van a llenar. Y realmente la fundación no llena el corazón. Es Dios el que le llena el corazón y el que le dice a Dios, a pesar de todo lo que tengas, a pesar de todo lo que hiciste, yo te amo. Y ese yo te amo es lo que llena realmente y transforma la vida. Entonces, wow, tremendo, entonces tremendo. si uno lo basa, si uno lo basa en decir, bueno, yo cómo le voy a agradar a Dios, la pregunta está mal, Claro. porque yo no le agrado a Dios. En sí misma mi vida es querida y amada por Dios y basta con que yo intente corresponder al amor de Dios para O que sea que yo lo no llene, coherente, ahí te quiero como agregar algo y me corriges, lo coherente es, basta con agradar a Dios no, y... no, lo que pasa es que en la concepción que tenemos ahora, tenemos una concepción de que tenemos que agradar a nuestros papás, tenemos que agradar a nuestros profesores, Sí, tenemos que llenar las expectativas de. Entonces siempre sí. estamos pensando cómo ser para que las otras personas nos amen. Por eso, entonces es, no basta con agradar a Dios, sino realmente es corresponderle a su amor. Sí. Ok. Claro, Entonces, porque es que en la sí. concepción tenemos que agradar a Dios, pero es que Entonces, no pero es, sí, no es, no es solamente la moral. Esto se claro, trata de una claro, respuesta a una amistad que me dice, hey, eso que estás haciendo estás mal. claro, No me lo dicen de fuera, me lo dice el corazón, me lo dice mi conciencia. claro. Entonces, si la persona no aprende a escuchar a Dios, si la persona no aprende a relacionarse con Dios, pues al final de cuentas, de algún modo, siempre va a estar queriendo satisfacer lo que los demás dicen. Claro. Oye, a mí me deja inquieto algo y es algo que mencionaste anteriormente, pero creo que es necesario, tenemos acá en la audiencia pues personas que, que, bueno, que buscan siempre a Dios, que están ahí muy cerca, pero tú sabes que entre más uno se acerca a Dios, muchas veces el enemigo llega y lo ataca a uno. Entonces me gustaría tocar un tema muy importante y es el tema de los egos más el tema material. ¿Cómo hacemos para desprendernos de los egos, del materialismo, de la vida que llevamos en el mundo? Porque no podemos ser, digamos, externos a que vivimos en el mundo, pero podemos ser unas personas o unos seres espirituales. Entonces me Pues, gustaría saber cómo rompemos con con esas pretensiones que el mundo día a día implementa en nosotros como seres humanos. pues mira, el ejercicio de esa amistad y de ese amor de Dios prácticamente nos van llevando a trabajar las virtudes. O sea, nosotros no podemos decir, yo soy del mundo y comienzo a vivir como monje. Pues no. O una persona que tiene familia y dice, pues yo a partir de ahora no voy a comer carne, si ni siquiera lo consulta con su esposa. Es Claro. decir, la vida espiritual es un entretejido de virtudes. Entonces, en la medida que yo respondo con amor, yo realmente voy dándome cuenta de cómo yo tengo que actuar bien. Entonces, a mí me Mm, vienen la sabiduría, la prudencia, la fortaleza, la justicia. O sea, las virtudes cardinales y las virtudes teologales y los dones que me da Dios, a partir de esa amistad, son regalos. La prudencia para saber si debo sí, actuar o no actuar, si debo hacer esto o no, si debo hablar o no, si debo decir o no, si debo callar o no.
la fortaleza para seguir luchando, pero no solamente por alcanzar ese bien material, sino para seguir buscando ser mejor, de acuerdo a lo que Dios me invite. Eh, la sabiduría para poder discernir, que es a lo que Dios me está invitando. Entonces, no existe un libro de texto que me pueda decir, mira, si tú sigues este manual, ese manual te va a llevar directamente al éxito cristiano. Realmente el éxito cristiano Sí. se radica en el encuentro personal con Cristo. Y el punto está en que pues tú lees el Evangelio y la primera persona que entra en el cielo es un ladrón. No es la Virgen María. Entonces es un ladrón que supo discernir en el momento y supo encontrarse con Dios y le respondió a Dios. Entonces, cuando él le responde, prácticamente todo se deriva en un encuentro personal con él y lo reconoce como Dios. Entonces, Ujú. el reconocerlo como Dios es lo que le invita a cambiar de vida. Cuando Zaqueo se encuentra con él, Zaqueo no le dice, no le da una lección. De hecho, no narra una lección, solamente cruzan dos palabras que dice, y Cristo lo vio y le dijo, baja Zaqueo que quiero entrar en tu casa. Que hoy me voy a hospedar en tu casa. Y Zaqueo lo siguiente que dice es, si alguien es robado, le devolveré el doble. ¿Y Sí. qué es lo que, lo que dice Cristo es, hoy ha entrado la salvación a esta casa? ¿En qué momento le da una lección sobre moral? En ningún momento. No, En- no. Entonces, si no partimos del encuentro, de aprender a recibir de Dios, nosotros siempre vamos a estar a la expectativa de que Dios quiere que nosotros demos, que demos. Y realmente lo que hace Dios es que me dice, yo te doy a ti lo suficiente para hacer el bien y tú disiernes, ¿qué vas a hacer con eso? El problema es que cuando no conocemos a Dios y cuando no nos encontramos con Dios, prácticamente lo que nosotros para mí esto está bien, pero yo tendría que renunciar a esto. Entonces, pero no voy a renunciar. Entonces, por ejemplo, quien dice, pero yo tengo una familia, pero pues para ser fiel yo tendría que ser mujeriego. No, mejor no, hoy no, mejor después. O yo para ganar este concurso tendría que dar este dinero, o sea, ser corrupto a esta persona, pero bueno, mejor después hago el acto bueno y hoy pago. Sí, claro. Entonces, la persona se deja llevar por lo que es bueno inmediatamente. Claro. Y el problema es que Cristo cuando llama te dice, oye, no solamente lo que es inmediato es bueno. Mm. Es lo que vas Entonces, cultivando en tu corazón día a día. entonces el punto para poder encontrarse con Dios es aprender a hablar con Él. No se trata solamente de rezar. O sea, las oraciones que uno hace, como el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, son muy fuertes. Y cuando uno está en los exorcismos, uno se da cuenta que es muy fuerte esa oración. Sí, Pero, sí, sí, sí. pero el punto no es ese. El punto es que la persona, si no sabe con quién se va a relacionar, pues, ¿qué es lo que va a rezar? Son Claro. solamente frases. Pero si la persona se da cuenta que tiene un amigo, entonces ya sabe que es su amigo y que en cualquier momento lo va a encontrar. O sea que nos podemos basar de que un punto de partida podría ser la disposición que tenga el corazón de esa persona. Sí. Ok, Y normalmente cuando uno se hace silencio, uno se da cuenta que está triste, que está solo, que claro, está alegre, pero uno normalmente lo que hace lo de siempre. Y uno dice, ay, permíteme, déjame, prendo la luz. tranquilo. Normalmente las personas, ¿qué es lo que dicen? Es que, pues las personas dicen, es que yo voy a hacer lo que siempre me han dicho. Me voy a arrodillar y voy a juntar las manos y voy a comenzar a decir, gracias Padre por mi familia, gracias Padre por tal. Y durante 10, 15, 20 años hacen lo mismo. Sí, Y le enseñan eso mismo a sus hijos y le enseñan lo mismo y así de generación en generación. Y lo que hace eso está bien. Lo que pasa es que nunca han descubierto quién es Cristo en sus vidas. Entonces, esas oraciones sin sentido, realmente se vuelven sin sentido,
porque nunca han aprendido a Pero, decirle, nunca han aprendido a decirle a Dios, oye, estoy triste. claro, claro. Pero tú como padre, en tu experiencia, en todo lo que has visto, en la cantidad de personas que acuden a ti, ¿tú crees que ninguna oración regresa vacía? Porque yo soy fiel creyente de que lo que oramos tiene respuesta, pero yo quiero saber tú, como no sé, un seguidor de Dios o una persona que entregó su vida en un 100%, ¿qué consideras de de eso, de O ese sea, viejo adagio que se maneja? ¿Ninguna oración regresa vacía? o sea, realmente hay dos cosas. La oración que cuando viene de un corazón bueno Mm, y la oración cuando viene de un corazón egoísta. Y luego, yo puedo decir la oración, pero a, que yo aprenda a discernir lo que Dios me quiere decir, eso es distinto. y Entonces, claro, muchas veces yo sé lo que le quiero decir a Dios, pero yo no sé sí, lo que Dios me está respondiendo, porque yo no quiero escuchar lo que Dios me quiere decir. Entonces, uno a veces dice, por ejemplo, y la gente dice, oiga, pero es que yo le he pedido a Dios que me ayude, que me aleje del alcohol. Pues sí, pero tú no estás dispuesto a dejar los amigos, no estás dispuesto a dejar la rumba, no estás dispuesto a dejar esto, no estás dispuesto a dejar esto. tremenda Pues, lección que nos acabas de dar. Tremenda lección. entonces, el punto es, le puedes pedir a Dios y decirle, es que yo quiero tener dinero. Pues sí, pero tú no quieres trabajar, no quieres hacer el esfuerzo, no quieres actuar con las habilidades que Dios te dio. De hecho, un día en Instagram un joven me escribió y me dijo, yo sé que Dios es todopoderoso y Dios todo lo puede. Y yo quiero pasar al examen. Y le pregunté, ¿estudiaste? Y dice, no. Bien. O sea, Dios es todopoderoso y Dios todo lo puede, pero créeme que no vas a pasar el examen. O sea, ¿por qué? Porque ni siquiera tú quisiste hacer el esfuerzo para poder salir de ti. Claro, claro. Entonces, Todo el trabajo no lo puede hacer Dios. entonces Dios siempre responde. Lo que pasa es que uno no está dispuesto a escucharle. ¿Y cómo responde? Al modo como yo le puedo escuchar. Por ejemplo, Dios, si a mí me gusta que me llamen, no sé, como te llama en tu casa, Dios te llama así. Dios no te llama por un título que tú tienes, Dios te llama por cómo te gusta que te llama a ti. Así es. Entonces, la parte aquí que es más difícil de entender es que yo me dé cuenta de que Dios por encima de todo busca para mí mi bien. Muy bien. Pero Así. a veces ese bien yo no lo sé descubrir. Y es cuando yo le digo, es que yo le pedí a Dios que me dijera si este novio tenía que estar para mí. Pues, o sea, Dios te está diciendo que no es bueno porque te trata mal, porque esto y porque esto, pero porque tú no quieres dejarlo, pues, ¿qué más va a hacer Dios? Matarlo. Claro, es que no entendemos, Dios se muestra de una manera, de dos, de tres, de cuatro, pero no queremos entender porque es que no se nos da la oportunidad de entender, Pero es porque porque no hay la nosotros, disposición. o sea, lo que tú decías, la oración vuelve, no, o sea, no vuelve vacía. Pero el problema es que yo muchas veces yo no sé relacionarme con ese Dios. Y yo considero ese Dios como alguien que como que me da me resuelve un problema. Y mucha gente dice, es que yo fui a rezarle al Cristo de Buga. Y pues por más peregrinaciones que hagas, Dios te va a seguir dando los talentos, la salud, la familia, el hogar, para que tú asumas la responsabilidad de la decisión que debes tomar. Es que, ¿sabes qué creo yo, padre? Que yo considero que debemos entender que Dios no es un bombero. Dios no está apagando incendios. Dios no debe ser eso. Eso es lo que concebimos en nuestra cabeza. Pero yo considero que es más allá de eso. Porque es que la gente, horas, digo la gente porque yo todos los días trato de trabajar en mí. Los que me conocen saben que yo soy una persona que estoy entregando mi vida a Dios porque ese fue el llamado, siendo piloto, pues te comento, siendo piloto, ahora me dedico a una labor social que no tiene nada que ver con la profesión a la que yo
la que yo tengo, la que ejerzo. Entonces, día a día yo oro, le pido a Dios en mi casa, trato de hacer primero acá en mi hogar para después ir a hacer afuera. Pero entonces entendí, pues fui comprendiendo poco a poco que Dios no es un apagaincendios, Dios no es un bombero. Y es lo que tú vienes diciéndonos en todo este en vivo. Esto no se trata de solo orar, de ir a pedirle a Buga. No, esto se trata de una relación que se construye día a día, como el amor cuando tienes una novia. ¿O me equivoco? Sí, de hecho es así, es. Pero entonces lo que tú decías, la oración hecha de una persona que reza tiene valor. Claro. Yo no sé si tenga sentido, pero tiene valor. Y a veces es porque la persona no conoce su historia, no conoce sus vacíos, no reconoce lo que le falta. Y por eso muchas veces cuando le pide mal. Y es como el ejemplo del niño, ¿no? Que le dice, mamá, dame un cuchillo. No te voy a dar un cuchillo. Y hace el berrinche y porque piensa que hace el berrinche, la mamá no lo quiere. Pues es que no te voy a dar el cuchillo porque el cuchillo te hace daño. Claro. Entonces, el tema de las personas, yo creo que ese es de todos nosotros, cuando nos apegamos a algo que nos hace daño, no Mm, nos quita Dios la libertad. Y llámese hombre, mujer, una cosa material, un vicio, pues lo tenemos ahí y la única persona que sabe que se está haciendo daño es uno. Y uno todos los días, cuando entra en ese contacto con Dios, Dios dice, pues no eres feliz. No eres claro, feliz. claro. Y el que único que sigue luchando por ti y por tu amistad es Él. Y Él te Mm, habla todos los días, en la mañana, en la noche, te da salud, te da vida, te da una familia, te da un amigo, te da una palabra, te responde aquí, te dice esto. Pero la persona muchas veces no estamos dispuestos a escucharlo. Entonces, el oye, punto de una fe parte de un encuentro personal con Él. así es, así es. Oye, qué importante esto. Y por acá nos escriben, creo que nos gustaría, al padre y a mí nos gustaría interactuar con ustedes. Entonces, si tienen preguntas, por favor escriban por acá y resolveremos las dudas, pues, en cuanto a lo que nos queda o lo que nos resta del tiempo. Entonces, por acá vi una pregunta muy interesante respecto a lo que estamos viviendo. Dice Elianis Castro, padre, ¿qué mensaje nos envías en esta cuarentena? Pues yo creo que la cuarentena en sí misma no es algo, o sea, es un reto y yo creo que forma parte de las situaciones humanas. No es algo mandado por Dios, a mí no, a mi punto de vista. No es algo mandado por Dios, es una situación que se da como toda enfermedad del cuerpo. Dios no manda la enfermedad, pero Dios acompaña en la enfermedad. Entonces, en este momento, si nosotros vivimos si Dios, muchas personas dicen, es que yo le pido a Dios que me aleje del vicio, ¿a qué te encerró en tu casa, con tu familia? Y ahorita no te aguantas a tu esposa, o te aguantas a tu esposo, te aguantas a tus hijos, pero tú le pediste a Dios que te ayudara. Entonces, si esta cuarentena nosotros la aprendemos a descubrir, el amor del silencio, el amor a lo que Dios me está invitando, pues entonces descubriremos algo que me va a transformar el corazón. Pero si en esta cuarentena la paso yo a través de, pues, viendo películas, conectado con las personas, o si dice una persona, es que yo necesito alejarme de esta persona, pero pues, te la pasas conectado por las redes con esa persona, pues Dios no, como te digo, o sea, no va a hacer colapsar el wifi de todo el mundo para que no tengas otro modo de conectarte. No, tremendo mensaje, muy cierto, muy cierto. Necesitamos más conciencia, más obras. Bueno, Entonces, pregúntenos, por favor. entonces en ese momento, cuando yo me acerco a Dios, pues yo creo que es el valor de aprender a relacionarme con Él en este momento y aprender a valorar la Eucaristía ahora que nosotros no lo podemos recibir, pero sí podemos hacer nosotros una comunión espiritual, sí podemos buscar a Dios y ahí podemos aprender a descubrir cómo me llama y podemos aprender a escuchar su voz y podemos aprender de Él, de cómo Él quiere que nosotros seamos. Es decir, Él no dice, yo quiero que seas perfecto, es que Dios lo que quiere de ti es que seas tú, que seas libre de toda atadura, de todo vacío, de todo aquello que no te ayuda a levantarte y caminar, de toda atadura de egoísmo. Pero pues uno, si no es capaz de entrar en uno mismo y de reconocer eso, pues
¿qué va a hacer? Es muy cierto, es muy cierto. Bueno, pues veo que no hay preguntas y sé que el tiempo pues es corto, nos quedan creo que aproximadamente 10 minuticos. Entonces, mira, por acá hay un mensaje. Vamos a aprovechar estos 10 minuticos y Sarisa Tony One nos dice, ¿qué mensaje le das a los jóvenes que están pasando por la crisis y fuera de eso sufren de depresión, soledad? Pues mira, yo Fuerte. creo que yo cuando he hecho las misiones en el oriente antioqueño o en Cundinamarca, uno no encuentra las crisis psicológicas de depresión en esos lugares, porque no tienen tiempo para pensar en eso. Prácticamente lo que los psicólogos llaman la depresión y la soledad es una crisis de la sociedad moderna o de la alta sociedad. ¿Por qué? Porque como tienen todo, y tú lo ves en Finlandia, lo ves en Corea, son sociedades que tienen todo y es donde más se dan los suicidios. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? Pues la persona que sufre una soledad es porque no se sabe amado, es porque quizás tiene heridas desde que fue concebido o concebida y muchas veces lo que tiene que hacer es un proceso de sanación interior para poder descubrir por qué esa carencia de amor. Entonces es un proceso que se tiene que hacer y que muchas veces en el silencio y en la soledad de estos momentos lo que hace es que se agudiza más. ¿Pero por qué? Porque estoy escuchando mi voz. Es como las personas que sufren de la depresión o que sufren de los trastornos, que escuchan una voz que dicen, suicídate, 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 suicídate. Pues y eso es una realidad psiquiátrica. Pero cuando una persona solamente escucha que no fui querido, que no fui amado, pero ya porque en sí mismo o sí misma no se valora, pues lo único que uno puede hacer es ayudar a discernir si es algo psiquiátrico o si es algo de la persona misma, ¿no? Tremendo, tremenda selección. Oye, a mí me inquieta en este momento es algo y es, yo sé que todo tu trayecto ha sido el ayudar, ¿cierto? El ayudar al prójimo, el preocuparte en un tema, en un ámbito social. En estos momentos te hablo como Fundación Corazonada. ¿Qué consejo nos das para no fallar, para no fallarle a Dios, para poder regalarle a la gente un mensaje de amor, de reconciliación y sobre todo que lo que nosotros como fundación hacemos sea para el agrado, que podamos sacar una sonrisa gigante, porque muchas veces fallamos de una u otra forma, con cosas pequeñas o cosas grandes. Pero me gustaría un consejo tuyo, porque sé que has hecho algo similar y en un contexto bastante vulnerable. Pues mira, yo creo que lo primero que la junta directiva debe tener en consideración es de cuál es el objetivo de la fundación. Claro, O sea, el objetivo de la fundación no es, yo creo que en el caso tuyo no es llevar a Dios a las personas, sino a través de la ayuda hacer una experiencia. Pero el punto de partida es que las personas de la junta directiva, si se acercan y son tocados por Dios, de algún modo van a poder descubrir a qué sectores les está invitando a ayudar. Entonces, lo primero es que las personas que forman parte de la junta directiva tienen que salir al encuentro de él constantemente, pero no como ese Dios que yo recibí en la tradición, sino desde alguien que está a mi lado. Y cuando uno hace eso, uno descubre que Dios lo que invita es sí a transformar el entorno social y las personas que participan en la fundación paulatinamente o escuetamente o puntualmente, prácticamente hacen experiencia de ese amor de Dios. Entonces, si uno tiene claro de que ayudar en las necesidades de las personas me ayuda a ser tocado por Dios, pues entonces yo tengo que intensificar mucho mi modo de obrar, mi modo de actuar y mi modo de ayudar. Porque no solamente es, mira, nosotros en México ayudamos, hay una ciudad que está construida en el basurero de la Ciudad de México. Entonces allá hay muchas familias, pero muchas es miles de familias que viven en la basura. wow, Entonces la universidad que tenemos en México, un chico que es de aquí de Medellín, está estudiando allá, y él ayuda y él me dice, mira padre, nosotros tenemos dos fundaciones en la universidad y una fundación llevó cobijas y cobijas y cobijas porque el invierno de México es muy fuerte.
Entonces, por querer ayudar hicieron un mal. ¿Por qué? Porque las familias dijeron, están esperando que les llevemos, que les resolvamos sus problemas. Entonces, ya dijeron, ya nos traigan cobijas, ya que nos traigan comida. Entonces, muchas veces, si uno no aprende a discernir el bien que debe hacer, termina siendo un mal. Wow. Porque no es solamente resolver el problema de darle comida, sino se trata de ayudarle a saber qué habilidades tiene para resolver su problema. Si yo vivo en basura y durante tanto tiempo me acostumbro a vivir en la basura, pues jamás voy a salir de la basura. Pero, Lastimosamente es así. pero si yo voy y yo no solamente le doy a los niños o a las niñas la comida, sino que además les doy un mensaje sobre el valor, sobre la autoestima, sobre el problema fundamental que tienen debajo, entonces posiblemente yo sí estaré transformando el entorno. Claro, genera conciencia. Y luego también a las personas uno tiene que hacerles saber que Dios les ha dado mucho y no solamente lo material. Y muchas veces la persona que se acerca a la fundación termina encontrándose con su vacío de frente. Mm. Entonces, el vacío de frente que uno se encuentra es que, pues, uno toca a un niño solo y uno se da cuenta que uno está solo. Y uno quiere decirle unas palabras y uno se ve en el reflejo y ahí es donde se ve la providencia de Dios. Y Increíble. uno encuentra que un niño o una niña o un señor o una señora le dice gracias y ya se transforma el interior. Pero si no hay un acompañamiento a esa persona que le fue tocado por ese gracias dice, ya pasó, Claro. ok, yo puedo seguir con mi vida ordinaria sin cambiarla, ¿no? Tremendo, padre, tremendo. Bueno, como sé que el tiempo ya se nos acabó, porque ya no nos quedan sino 4 minutos tal vez, me gustaría que en este, no sé, en 2 minutos, o bueno, en menos, creo que a todos nos gustaría, a mí me fascinaría que por favor oraras por la labor que hacemos, no solo por la labor, sino por toda la gente que está acá en este live. Creo que es necesario en estos momentos no sé, sentirnos ungidos por alguien que tiene unción. Te pido el favor encarecidamente si es posible. Sí, pues mira, yo creo que en este momento nos acercamos a Cristo como amigo para decirle a Él que nos ayude a caminar de su mano, que nos ayude a reconocerlo y le pedimos a Él directamente, ayúdame a reconocerte cuando me hablas, cuando me aconsejas, cuando me ayudas, para poder aprender también a escuchar la voz y ayudar a otros a escuchar, a que los demás disciernan tu voz. Tú eres mi amigo y nunca me has abandonado, nunca me has soltado. Tú siempre me has perdonado a pesar de mis errores múltiples que puedo tener. Tú comprendes mi debilidad y eres el único que me ayuda a levantarme. Por eso te pido, Señor, ayúdame. Y como San Pedro te digo, ayuda mi fe, ayuda a crecer mi fe. No quiero dudar, quiero encontrarme contigo, con tu mirada que me recuerda cuánto me amas, llorar por las veces que me he alejado de ti, reír cuando veo tu mirada profunda que toca mi corazón. Por eso, Señor, Cristo, amigo, llena mi corazón de tu amor. Amén. Amén. Padre, gracias. De verdad que fue un espacio muy lindo. Me siento satisfecho, me siento complacido porque las redes sociales se deben usar para este tipo de cosas. Debemos saber, debemos darle buen uso a este tipo de redes sociales. Gracias nuevamente por dejarnos entrar a tu casa, a tu corazón. Y bueno, espero que no sea el único espacio que tengamos para poder dar un mensaje de Dios, para poder seguir conversando, conociéndote más. Sería muy chévere volver a tener este espacio contigo. Entonces, agradecido totalmente como Fundación Corazonada y como Francisco Martínez. Muchas gracias, Francisco. Pues te encomendaré en la oración que tendremos ahora por ti y por todas las personas y ojalá que puedan seguir dejando sentir el amor de Dios en sus corazones a cada uno de ustedes. Amén. Gracias, Padre. Qué placer. Que Dios te Que Dios te bendiga. bendiga. Hasta luego. Amén.
Amén. Chao. Chao a todos. Gracias.